quiero creer que ya están en el postre. Bueno, les quiero contar un poco la historia de Marianito Manzanel y voy a leerles algo que ha escrito y que es muy, muy grato. Compartirlo esta noche. Nos vamos a tomar un tiempo. ¿Se animan? Sí, claro. Bueno, Estamos sí. ansiosos. Bueno, lo presentamos, Normita, dale. Presenta este momento Volkswagen Argentina. El título era Mundos íntimos, cerca del sueño del pibe. Casi juego en primera división. Salió en el diario Clarín. Mi viejo, Ángel, alias El Bocha, fue uno de los más grandes cracks que vio el verde césped de la zona sur. Remedios de Escalada, Lanús, Lomas, Temperley. Eso dicen quienes lo conocieron bien. En tiempos de los más duros técnicos que experimentó el fútbol mundial, pasó todos los filtros. El técnico más contestador de la zona, el más loco, justamente el loco Villegas, se puso traje y corbata para entrenarlo en su segundo día de entrenamiento. Los compañeros hacían fila para saludarlo. Mi viejo no entendía, era un chico, le faltaba para padre y sobre todo para entender el suyo. Porque ni bien su propio padre, mi abuelo, se enteró de que su hijo quería jugar al fútbol, lo arrancó del nombrado verde césped y lo puso a laburar en el rojo. No en Independiente, sino en la carnicería. Somos gente de trabajo, y no le dio más explicaciones. Era lógico su pensamiento, no todos llegan, casi ninguno. Pero justo mi viejo era de los señalados para llegar aunque mi abuelo tuviera miedo. No estaba mal lo que decía. Sin embargo, en un momento papá entendió que su padre se equivocaba. Es lo que dice el dicho, un hijo entiende que su padre tenía razón cuando tiene un hijo que piensa que su padre está equivocado. Yo durante mucho pensé que mi viejo, al revés, tenía razón. Durante mucho tiempo después pensé que estaba equivocado. A mí, como a millones de pibes, me hicieron el carnet del club antes que el documento nacional de identidad. Para el Bocha, mi verdadero documento era el carnet del club. Primero de Lanús, después de Argentina. El tipo laburaba de sol a sol, como le había marcado en la espalda su propio padre. La metalúrgica que nos daba de comer cuando se casó lo lesionó de por vida al viejo. Ahora sí estaba preparado para sufrir de afuera, desde la platea, que fue donde de repente tuvo la epifanía de que yo podía ser el jugador que él no fue. Jugaban Lanús contra Estación Quequén. El partido era una porquería y nosotros, los chicos de los tablones, nos pusimos a jugar cerca del alambrado. De repente los gordos de la barra contaban los caños y los amagues que yo les tiraba a los pibitos de otros padres. Y papá, claro, los escuchó. Llegó a nuestra casa y le dijo a mi vieja que la estrella del partido había sido yo. Y se lo juró. Mamá suspiró, se prendió un pucho y se encogió de hombros. Había cosas en las que no se metía. Había mucho que planchar. Quedé en el Porvenir a los 5 minutos de hacer la prueba. Tenía suerte con la pelota más que talento. Esa fue mi sensación de siempre. O visión, dicen algunos. A la suerte hay que ayudarla, eso lo sabía. Papá me acompañaba hasta para ir al baño. Se empezó a gastar los aguinaldos en llevarme de un lado para el otro, hasta que logró que un dirigente de Lanús lo escuchara. Me llevó y de nuevo, a los 5 minutos de estar en la prueba, los vi abrazarse en la tribunita. Había quedado en el club de mis o de sus amores. Me siguió acompañando hasta que lo vi llorar en la tribuna durante un partido de la octava. Ahí me tuve que mover solo durante un tiempo. Había muerto su padre y parece, el Bocha, que se enteró ahí en el tablón, ya no tenía a quien demostrarle que tenía razón. En esa categoría jugaba otro de los maradonianos, el Pipi García, un 10 veloz con la capacidad de sacarse al equipo contrario y al suyo propio de encima. Hace poco lo vi. Estaba tirado en una esquina con un vino de cajita y me dijo: «Tomate, tirame un pase más y no me tires más patadas, y comprame una vianda ya que estás». Yo no lo conocí, estaba casi muerto y apenas podía mirar a los ojos sin que se le moviera el mundo. «No te conocí, Pipi. Párate que te llevo a comer». «No puedo, Tomate, todavía tengo la rodilla destruida». Porque eso es lo que había pasado. Deslumbrando a propios y ajenos, un día le dieron con envidia y no pudo jugar nunca más. Y ya había escuchado apenas caminar. A veces el jugador número 12 es el árbitro, pero el 13 en la cancha y en la vida es la envidia. Los que quedan son los que supieron esquivar la patada, la de los dirigentes o la de los rústicos mala leche. Lo del talento es apenas un complemento. El tema es que papá sintió la falta de su padre para motivarse conmigo. Igual yo ya amaba al fútbol y cuando pasé a la quinta me levantaba a la mañana y salía a entrenar solo. A veces a doble turno. Mamá me acompañó un par de veces, pero fumaba el doble cuando me veía y dejé de pedirle que viniera. 2 semanas seguidas salí en un diario. Creí que era un error, pero parece que el técnico me nombraba cuando le preguntaban.
Yo tenía futuro de jugador de primera. Es líder, decían, y corre y mete que emociona. Así, cuando volvió a acompañarme, papá me lo dijo así: jugarás en primera. Y lloró. Toda su vida estaba en esa frase. Yo lo sabía. Y yo solito me dije que no me pase. Pero yo jugaba con mis piernas, la necesidad de la familia y la historia de mi padre. Correr con esa mochila empezó a ser más peligroso que los representantes buitres, los dirigentes y los defensores rompepiernas. De todos modos, la mayoría de los pibes venía con sus padres como sus principales barreras, por más vestidos de mecenas que estuvieran. Yo iba viendo con tristeza la cantidad de pibes que se quedaban en el camino, a veces por circunstancias irrisorias. Por la novia embarazada, porque era hincha de otro equipo y ahí no jugaba por principios, por uñas encarnadas que no curaban, por sobrepesos extrañísimos, o peor, por el dedo poderoso del dirigente que por menos que nada los dejaba libres. Pero eso pasaba en todos los clubes. Eso es la libertad para el negocio del fútbol, echar a alguien, cantidad de padres cargándole el bolso al pibe en la parada del bondi mientras llora, por aquello que los dirigentes llaman libertad. Mientras tanto yo fui pasando filtros. El entrenador del equipo en ese entonces era una gloria no tan vieja del fútbol, Patricio Hernández. ¿Se acuerdan? Yo le caía bien a mi técnico. Me había dado la cinta de capitán en el selectivo, que era un grupo de tercera que entrenaba aparte, más cuidados que el resto y ante los ojos del técnico de primera. El siguiente paso entonces era muy sencillo: pasar a la primera. Debutar. Lo vi en la cara de todos, en los saludos de los que estaban a cargo. Se venía lo que para ese momento parecía imposible, pero se venía. El día en que me lo dice así, directamente, fue un martes de esos de doble turno, a morir. Prepárate para el fin de semana, capaz que tenés unos minutos. Yo me preparé toda la noche en vela. Eso es prepararse para jugar en primera. Mamá 2 días después se enfermó lo suficientemente grave como para que pudiera dejar de pensar por un rato en el debut. La información de lo de mi vieja llegó al club. Esperá, le dijeron al técnico, guardale unas semanitas. Fue una suerte porque yo ya no estaba bien. Mamá falleció al lunes siguiente del partido en el que podría haber debutado. Me tomé unos días para acompañar a mi hermana y a mi viejo doblemente devastado. Se había ido a su compañera y a su hijo se le postergaba el sueño suyo y de tantos a su alrededor. Un par de meses después, en el banco y sin aviso previo, Hernández me dice: Manzanel, nene, dale que entras en 5, movete un poco. Profe, aceléremelo a Manzanel que salta al campo, dele. Y ahí se terminan todos los adjetivos, todo el lenguaje, todo lo que se habló y lo que se jugó. Levantarte del banco es romper bolsa. Pararte en la línea de cal implica escuchar a un tipo que dice: puje, señora, puje. Cruzar la línea de cal implica resignificarse por completo. El nombre pasa a la historia de otras estadísticas. El contexto: cancha de Lanús, 1995. Estadio lleno, no podía ser de otra manera. El equipo segundo en la tabla. Yo era parte de un equipo con ambición de historia. El técnico transpiraba y yo ahí, parado, dando saltitos, respirando fuerte mientras esperaba un full o una pelota que se fuese afuera. Era todo lo que necesitaba. Y una mano levantada del referí para marcar mi ingreso. Lo que se levantó, sin embargo, fue la mano negra del hombre de celeste con el 9 en la espalda. Otro hombre que también transpiraba historia y transpiraba todavía la camiseta. Goleador histórico de su equipo, Artime. Fue, saltó y venció. Gol de Belgrano. Quien respiró profundo, de repente fue nuestro hombre en la historia, mi técnico. Suspiró fuerte y me tomó el hombro para darme indicaciones, pero ni bien se movió la red y yo sentí la frialdad de esa mano que se retiró de mi hombro. Fue una señal. La sacó y dijo: sentate un poco, esperá. Su cara ya estaba lejos, lejísimos de mí. Había cambiado de estrategia. Ya era un defensor tirado para adelante. Yo era un defensor tirado para adelante, pero ahora había que poner un delantero. O empatábamos o moríamos ahí, a calentar la silla nomás. Papá en la platea, lo vi, me guiñó: paciencia, la semana que viene, eso, me dijo el guiño. Miércoles siguiente, doble turno. En el segundo turno, el mejor amigo que uno puede tener dentro de un club llegó tarde. No al entrenamiento, sino en una jugada. Yo la llevaba, la iba a pasar, amagué y ahí llegó él, que se llevó mi rodilla para siempre. Mejor hubiera sido que se tratase de algún hijo de puta, pero no, un tipazo. Un gran tipo se llevó mi rodilla en una cancha auxiliar del club de mis amores. De ahí directo al hospital. Y mi viejo mirando desde la platea, pero del quirófano. Una ventanita a su altura. Hasta que me dormí.
Un día de esos en el mismo hospital vi mi nombre en el grande T y lloré con total honestidad pidiendo que ojalá los pibitos anotados no me hubiesen elegido como su defensor. Nunca más hubo chances en esa línea de cal. Meses pasaron hasta que me puse bien. Jugué en 300 lados, pero nunca más con la chance de entrar en un partido de primera división. Algunos parecían interesados en mis servicios, en mis antecedentes, pero miraban la cicatriz de mi rodilla y les entraba el pánico. Después fui por otros rumbos, tuve que rehacer mi vida a pesar de la contra del Bocha, el viejo. Él quería que yo insistiese, lo sabía aunque no me lo dijera, pero él no entendía. Los amigos del barrio se dispersaron, los del fútbol profesional ni hablar. Fue quedando todo atrás. Conocí a mi mujer en un bar y la hice mi compañera de ruta a partidos de liga de todos lados. Fui metiéndome en el periodismo y ahí me pusieron un par de veces la cinta de capitán. Me empecé a sentir parte de algunos equipos de otro tipo de juego. La biblioteca de casa creció, fui padre, me llené los días de trabajo, pero del bueno y de lectura disfruté. Por más que no pasara un día sin pensar en lo que pudo ser. En esa cercanía con la puerta al sueño más viejo. Hace poco, mientras mi mujer llevaba a Santiago al pediatra, yo acompañé al mayor Francisco a la reunión de padres de su colegio. Presenciamos actividades y la directora nos recibió. Cuando le preguntaron a mi hijo, él dijo que papá era periodista. La directora se me acercó y me preguntó qué hacía en periodismo. Le conté en las radios, en las entrevistas, reseñas de libros, que hago todas las semanas en un programa de renombre con Paulino Rodríguez. Ella al lado de mi hijo me dijo, entonces así, de la nada, jugás en primera. Y apreté el hombro de mi hijo, como cuando me daban las indicaciones previas. Pero a él no lo solté, no le dejé el hombro vacío. Me quedé así, lagrimié, ¿qué va? Al final era cuestión de ver, más que en qué equipo, en qué cosa jugaría en primera. Papá también entendió. Día de Champions, me gritó, dale que empieza la final, metele. Yo le contesté que esperaba un rato, que tenía que seguir con la novela que estaba escribiendo. Ni que jugaras vos, viejo, agregué. Él por primera vez suspiró en paz y terminó. Está bien, te espero con unos mates y te cuento. Eso me sorprendió. Claro, el Bocha, de alguna manera, había madurado como jugador. Esa es la historia de Marianito Manzanero. ¿Por qué me toca? Porque lo conocí ahí, en una cancha de fútbol. Porque él era tomate. Era 2 años más grande, Marianito, 74. Uno, 75. Yo era 76. Y era tomate que la tenía atada, jugaba, metía, corría. Sí, era ese tipo. Y entonces los que estaban en nuestra división, los Collete, los Ibagaza, a veces jugaban un poquito arriba. Y el tipo a veces marcaba, quitaba pelota, también daba alguna patadita. Era el año 95, era el Granate que estuvo un paso de. Y el tipo casi debutó y no pudo, y terminó en lo que ustedes escuchan. Ese es nuestro compañero que se dedicó a los libros, que hace esta crónica y que ha, a modo de novela, explicado parte de su vida. Y conmueve por el esfuerzo del padre, conmueve por la historia de la madre, y conmueve porque a todos los que transitamos una cancha de fútbol, pero que vivimos la vida, saquen la cancha de fútbol desde cualquier lugar con nuestros padres, cobijándonos, acompañándonos, diciéndonos, hacé lo que te gusta hacer. También le sucedió a Mariano. Y en la vida los imponderables. Y en los momentos tal vez definitorios, los imprevistos. Así las cosas. Fantástica historia, querido Mariano, impecable. Fantásticamente narrada y demás. Gran presagio para la novela que se viene. Que además va a ser prologada por Eduardo Sacheri. ¿Sabes con qué me quedo? Más allá de con el relato, con todo, con que en algo tenés que jugar en primera. No importa en qué, como papá, en el laburo. Y en algo jugás en primera. Y siempre te llega el momento de jugar en primera. 10:49 ya en la noche del país. Presentó este momento Volkswagen Argentina. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Me re emocioné. No, Me encantó. Qué lindo lo contó.